Casi 25 de mayo, visitanos, somos mayoristas. Muy bien, 8:41 de la mañana de este 9 de septiembre. Estamos del otro lado con Paula Insani, una de las organizadoras, una de las integrantes de Padres Organizados de la provincia de Entre Ríos. Muy buenos días, Paula, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Paula, un placer charlar contigo. Bueno, ha salido un comunicado de Padres Organizados y también han tenido una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio y estaban pidiendo de alguna forma de que se termine de sancionar lo que es la esencialidad de la educación. ¿Cómo llegan a este comunicado? Sí. A ver, el camino sobre la insistencia de Padres Organizados como red federal, nosotros estamos no solamente en Entre Ríos, sino en 21 distritos del país, es largo, lo presentamos en agosto del 2023 en el Congreso de Innova 21, porque sostenemos que es una de las medidas que sirve, no es la única, por lejos, y no soluciona todos los problemas educativos, claramente, pero creemos que es una de las medidas que puede empezar a llegarnos a revertir la crisis educativa en la que estamos. Bien. Lo que nosotros decimos es que aún, digamos, que nos parece importante que se sancione la esencialidad por varios motivos. Primero, porque se tiene que garantizar que las escuelas estén abiertas. Que la escuela esté abierta significa que los chicos tengan un lugar a donde ir y a donde aprender. Pero además de esto, permite garantizar que hacia futuro las escuelas no se cierren como pasó durante la pandemia, que en algunos lugares tuvimos más de 1 año y medio de escuelas cerradas. En nuestra provincia tuvimos un ciclo lectivo completo con escuelas cerradas y educación virtual, en donde la mitad de nuestros chicos no tenían forma de acceder a esa virtualidad. Y además permite que las disputas de los adultos no impacten en el efectivo acceso a la educación de los chicos. Por eso, como sostenemos esto, nosotros creemos que esta ley que se está por sancionar es insuficiente, pero entendemos que es un paso. Nos parece importante también aclarar que declarar la educación servicio esencial no atenta contra el derecho a la educación, que está consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, pero que además se olvida ACMER cuando dice que le cambia el estatus a la educación, que primero no se cambia con una ley el estatus que le da la Constitución Nacional a la educación, pero además el derecho como consagrado es un abstracto, la forma real y concreta en donde uno accede al derecho es a través de los servicios. Un ejemplo mucho más claro es el servicio de salud. Digamos que la forma en que accedemos al derecho a la salud. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí nos permite empezar a poner el derecho a la educación de nuestros estudiantes por sobre cualquier otra cosa. ¿Y cómo ven esta situación? Porque en realidad, digo, sería genial de que puedan darse estas condiciones, pero en tanto y en cuanto las escuelas tampoco están preparadas, y creo que esto viene de hace, esto viene de hace muchísimos años, o sea, el que falte el agua en las escuelas, los problemas edilicios, y ni hablar de los salarios que son paupérrimos que tienen los docentes. Digo, ¿cómo acompañan desde Padres Organizados? Porque nosotros en este programa hemos tenido esta disyuntiva del paro sí, del paro no. De hecho, acá empezaron a movilizar por la tarde y uno obviamente acompaña porque creemos que los docentes tienen que cobrar bien, creemos que los docentes no están siendo visibilizados en un montón de situaciones, pero también yo quiero a mi hijo adentro de las escuelas. Entonces entro en una controversia en toda esta situación, pero cómo desde Padres Organizados también fomentan a que también se valorice realmente el salario docente y las escuelas, ¿no? Varias cosas. En primero, no existe una dicotomía. No es o estoy a favor del docente o estoy en contra de la educación pública. Esto no es así. Uno está a favor de la educación pública y por eso quiere que las aulas estén llenas de estudiantes. No se defiende la educación pública con aulas vacías. Ese es el primer punto. El segundo punto es, no estamos en contra del ejercicio del derecho a huelga, sino lo que decimos que ese derecho no puede ser en contra de los chicos. Hay que buscar nuevas formas. Pero además hay algo que es muy importante, que ACMER trata siempre de psicopatearnos y de ponernos en un lugar de o los apoyamos o estamos en contra de la educación. Ellos representan los intereses de los trabajadores de la educación. Los intereses de los trabajadores de la educación no pueden estar por encima del derecho de los chicos a educarse, porque además hay algo que se olvidan.
ante la tensión de dos derechos, el que debe primar es el derecho del más indefenso, que en este caso son los chicos, porque no son ciudadanos con ejercicios plenos, no pueden elegir a sus autoridades, no pueden organizarse y peticionar, y no tiene quien los represente. Entonces, empecemos a hablar con claridad. La forma en que los gremios deciden defender el salario docente es en contra de los chicos. Pero esto, además, viene haciéndose así desde hace muchísimos años. Y si querés, le ponemos un corte temporal. Hace 20 años que toman la quita de clases como forma de protesta. En 20 años, ¿hubo algún impacto de esas medidas de manera concreta y de largo plazo? ¿Mejoraron las condiciones de los trabajadores de la educación de alguna manera? No. Entonces, si vamos a seguir haciendo lo que hacemos y sabemos que no funciona, no se va a solucionar. Pero además, cuando hablamos de que las escuelas tienen que estar abiertas, también estamos diciendo que no tiene solo que ver con el paro. Tiene que ver también con que no nos olvidemos que en la gestión de la pandemia se cerraron las escuelas, se tiró la llave y nadie se acordó de dónde estaban los chicos cuando no estaban en la escuela. Cómo padecieron ese año entero de una virtualidad que era bastante inaccesible para muchos de los chicos. En nuestra provincia la mitad no tenía acceso a internet. Claramente, entonces, y además también tenemos problemas serios como los que vos hablabas de infraestructura que también atentan contra la escuela abierta. Porque muchas veces es, si hace calor no tenemos agua, si llueve se inundan las escuelas. Digo, todo esto tiene que estar tendiente a, por eso decimos que la esencialidad es un elemento que nos va a ayudar a empezar a revertir la situación, porque pone en agenda todas estas cosas que parece que todo el mundo se olvida. El año pasado en Padres Organizados de Entre Ríos empezamos a hacer una movida con el tema de la infraestructura y le pedíamos a la gente que nos cuente el estado de sus escuelas. Sí. Y teníamos escuelas que en Villaguay, a una escuela en el verano pasado, estamos hablando de marzo del 2023, sí. Se le cayó el ventilador de techo a un chico en la cabeza. Teníamos una escuela en Colón que tenía peligro de derrumbe. Digo, esto es lo que pasa a lo largo y a lo ancho de la provincia desde hace muchísimos años. Y el paro no ha ido a solucionar esto. Entonces, ¿necesitamos docentes que cobren mejor? Sí. ¿Es la función de Padres Organizados reclamar el derecho al salario del docente? No, porque tienen a los gremios que lo están representando, pero a los chicos no los representa nadie. Tenemos un defensor, Benítez, a nivel provincial y muchas defensorías a nivel local que no han intermediado una sola medida para garantizar el derecho a los chicos. Los chicos de nuestra provincia y de nuestro país están solos. Paula, igual, a ver, se ha definido en asamblea el tema de la cantidad de paros, a ver, uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, se ha definido, digo, por docentes en asamblea, que también es tiempo, obviamente, de los chicos, y nosotros lo hemos planteado en esto de por qué no hacen la asamblea en otro horario que no sea el escolar, porque muchas veces te dicen entra 2 horas antes o se retira 2 horas, entra 2 horas después o se retira 2 horas antes, y la verdad que a veces se complica también para los papás que se tienen que organizar para llevar a sus hijos a las instituciones y un montón de situaciones. Pero, a ver, escuchándote y digo, todos los padres que acompañan, al margen del gremio, o sea, de que hoy el gremio va a ir a pelear un salario digno, o sea, no hay respuestas tampoco de provincia, y el estado de los edificios lo venimos diciendo hace muchísimos años. Nosotros hace 6 años que estamos en medios acá con mi compañera Luciana, y la realidad que siempre planteamos, digo, ¿por qué? No porque yo sea medio de nadie, pero vengan y díganme ¿cuáles son las escuelas que no tienen esto? O sea, ¿cuáles son las escuelas que están más complicadas? Y estos relevamientos nunca los informan. Entonces, la verdad es que va de los dos lados, ¿no? Digo, de falta esto, decir, che, las escuelas están así, no a grandes rasgos, es tal escuela, tal cosa, tal escuela, tal otra, tal escuela. Entonces, como papás nos así organizamos. Uno, claro, puede ayudar. Nos ayudamos desde la radio, desde las cooperadoras, o incentivamos también de que se revea esa situación, porque creo que no hay momento más grato que el pibe esté en la escuela, digo, porque necesita estar con sus pares y necesita aprender, que no es la misma enseñanza que uno le puede dar en la casa. De ninguna manera la educación puede descentralizarse en las familias, porque vos pensás, este es un relevamiento que hizo Hambre de Futuro, una ONG que trabajó en Entre Ríos en la época de la pandemia.
En la época de la pandemia, quienes acompañaban a los chicos en sus recorridos académicos, o sea, en la familia el 84% eran mujeres. De ese 84%, la mitad no tenía terminada la educación obligatoria. O sea, las familias no cuentan con herramientas para poder educar a sus chicos. Entonces, no se puede descentralizar la educación en las familias. Ya vimos cómo esto impacta y cómo genera desigualdades, y el lugar donde naciste termina siendo condicionante de lo que va a ser tu futuro. Si nosotros queremos pensar un país que distribuye oportunidades, es con la escuela, y es con la escuela abierta, y es con la escuela pública. Eso por un lado. Por el otro, en el año pasado, Argentinos por la Educación hizo un informe sobre el déficit áulico en nuestro país, y Entre Ríos necesita más de 2.000 aulas. Y esto no se da de un día para el otro. Es decir, no es que de golpe se necesitan 2.000 aulas. El financiamiento de la educación viene siendo sostenido desde hace 40 años, para ponerle un corte arbitrario y temporal, diciendo que es donde podemos tener estadísticas reales, públicas, porque en democracia eso es lo que se nos permite, tener estadística pública. Hagamos un corte arbitrario. Pero desde hace 40 años que no tenemos una adecuada inversión en infraestructura escolar. No se llega a tener en Entre Ríos un déficit áulico de esta magnitud por un año de desinversión. Esto es una constante. Y si miramos los indicadores de resultados de la calidad educativa, vienen en franco deterioro desde también el regreso de la democracia. No tenemos un solo año donde los indicadores sean mejores que el otro. Si cada vez nuestros chicos aprenden menos, y si encima no le damos la estructura que da ir todos los días a la escuela, la generación de hábitos que da ir todos los días a la escuela, la responsabilidad que implica ir todos los días a la escuela, lo estamos mandando a la vida adulta sin ningún tipo de herramientas. Entonces, discutamos, pongamos agenda en la educación y peleemos por infraestructura, porque las escuelas en nuestra provincia, como se dice vulgarmente, están detonadas. No tenemos una infraestructura adecuada para la educación del siglo XXI. Tenemos un problema enorme de cantidad de chicos por aula. Todo esto nadie puede decir que no es así, y nadie puede decir que no es responsabilidad de los gobiernos de turno. Lo peleamos en el gobierno anterior y lo planteamos en la reunión de hace un par de semanas al gobierno actual. Porque no se puede permitir que no hacer nada en educación sea tan impune. Ahora, cada uno de nosotros también tiene un rol. Si la forma en que vamos a hacer la protesta es quitándole el acceso a la educación de los chicos, esto no va a modificarse nunca. Pero además tiene otro problema, que empieza a generar brechas de desigualdad entre la educación pública y la educación privada. Y quienes más necesitan de la escuela son los que menos acceden a la educación. En lo que va del año en la provincia de Entre Ríos, los chicos que van a escuela privada tuvieron casi 3 semanas más de clase que los que van a la escuela pública. Esto es imposible de sostener. Pero además, si vos querés, lo planteamos también del derecho de nosotras, las mujeres. Es decir, quienes tienen que faltar a sus trabajos, en general, para cuidar a los chicos cuando entran 2 horas antes, o salen 2 horas, entran 2 horas después, o salen 2 horas antes, o no pueden ir a la escuela porque hay paro, somos las mujeres. Y es su red de contención. Entonces, los chicos tienen que estar en la escuela. Es gravísimo que se pierda un día de clase. Paula, lo hemos planteado porque en realidad lo que nos termina sucediendo que es una lucha de pobres contra pobres. Porque la realidad, y bueno, no sé cómo, vos sos de Villaguay, bueno, acá en Chajarí estás hablando que de Colón. Acá en Chajarí estás hablando que un sueldo básico son menos de 300.000 pesos. Imagínate que ese empleado municipal que no llega a 300.000 pesos, que es un tercio de la canasta básica, tenga que pagar una niñera los días de paro. Y esto lo hemos hablado también con los gremios, con los docentes, que tenemos que generar mecanismos de acompañamiento, digo, en esto de que sean políticas públicas reales. Y no viene de esta gestión, viene de la gestión anterior y de muchas otras gestiones anteriores, de que no se ha tomado el toro por las astas. No sé si la educación pública no ha sido prioridad, y es política de Estado que no sea prioridad. O sea, es lo único que se ha sostenido a lo largo de las gestiones, más allá del color político. La educación no ha sido prioridad. Mirá lo que nos dicen nos llega un mensajito, dice que la cantidad de clases no garantiza, la cantidad de días de clase no garantiza la calidad. Por supuesto que no. A ver, no son soluciones mágicas, pero tenemos que empezar por algún lado, digamos. A ver, que no tengan clases no solamente tiene que ver con la pérdida de contenidos, y te voy a dar un dato que a nosotros nos parece espeluznante. A ver. Hay un indicador que se realiza a nivel internacional
donde se establece una línea base que es los contenidos que los chicos tienen que tener en una escolaridad obligatoria. Claro. Entonces se pone punto cero. Sí. ¿Sí? Argentina hoy necesita 5 años más de escolaridad obligatoria para llegar a ese punto cero. Pero Singapur llega a ese punto cero 5 años antes. Es decir, nuestros chicos están quedando fuera del mundo. Pero y eso no solamente tiene que ver con los días, sino también tiene que ver con la calidad educativa. En Argentina, y esto es terrorífico, el 50% de los chicos terminan su escolaridad obligatoria sin ser capaces de entender un texto simple. Vos le das un párrafo para que lean y no lo entienden, no pueden decir qué leyeron. Pero esto es peor en matemática. El 70% de los chicos no puede hacer regla de 3 simple cuando termina el secundario. Sí. Es decir, la calidad educativa es otra parte de la agenda de educación que indiscutiblemente tenemos que poner sobre la mesa, y es algo que llevó muchísimo tiempo en la reunión con el gobernador, porque Entre Ríos sigue sosteniendo un método de enseñar a leer y escribir que está demostrado que no funciona. ¿Sí? Nuestro país, y Entre Ríos no es la excepción, está teniendo planes de alfabetización para chicos que están escolarizados. Es decir, tenemos planes para enseñarle a leer y escribir a chicos que van a la escuela. Vos querés algo más ridículo que eso, es imposible. La verdad que es un poco fuerte, lo hemos discutido acá con mi compañera, pues uno habla de las nuevas corrientes pedagógicas y mucho más. Digo, yo tengo 41, con lo cual terminé la primaria en el 96. Pero yo, o sea, veo hoy, por ejemplo, mi niño primer grado lleno de fotocopias, y a nosotros nos hacían copiar del pizarrón, y tenías que copiar y tenías que llegar y un montón de cosas. Pero también lo que generan son adultos con problemas como uno, quizás en esto de las exigencias, ¿no? Por eso digo, no sé cuál es el punto medio, digo, porque 20 años... No es ese punto medio. Mira, en esto, a ver, no es que uno tiene que enamorarse de las ideas como si eso construyera identidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir a ver los datos, ¿sí? Porque en esto se juega el futuro de las generaciones que vienen y también el nuestro como país, es decir, porque la educación tiene que ver con un bien colectivo. A ver, ¿qué es lo que nosotros planteamos a padres organizadores? Busquemos métodos que tengan evidencia científica de que funcionan. El método que usamos en Argentina para enseñar a leer y escribir o para enseñar matemáticas no se usa en ningún país del mundo que tenga buenos indicadores educativos. Entonces, dejemos las pasiones al costado y miremos los datos. Tampoco se trata de la disyuntiva de volver a la escuela de nuestros abuelos o la escuela actual, porque tampoco el mundo no es el de nuestros abuelos, no, ¿sí? Ni el nuestro, no. Ni el nuestro No, siquiera, y a ver, si nosotros vemos cómo impactó la inteligencia artificial en la educación de octubre del año pasado a ahora, yo que soy docente universitario, te puedo decir que te transformó la forma en que tenés que dar clases. Y te transformó o sea, los cambios son vertiginosos. Entonces no se trata de ir para atrás o para adelante o las disyuntivas de cuál es el punto medio. No, es buscar datos de calidad para saber cómo hacemos para que nuestros chicos aprendan a leer y escribir y desarrollen habilidades que les permitan hacer frente a un mundo que para nosotros es desconocido porque no sabemos cuál va a ser. Y esto el mundo lo viene resolviendo y nosotros no. Lo que pasa... No hay nada, a ver, nuestro cerebro, más allá que Argentina sea el mejor país del mundo, y en eso estamos todos de acuerdo, nuestro cerebro argentino no es distinto al cerebro de la humanidad. ¿No? Aprendemos de una manera similar. Entonces necesitamos tener datos y necesitamos tomar decisiones en términos de metodología de aprendizaje basada en evidencia. Acá la neurociencia nos dio un montón de información que nosotros arbitrariamente estamos dejando de lado, y esto se lo planteamos con una dureza descomunal a la presidenta del Consejo General de Educación, Fregonese, en la reunión de hace un par de semanas. ¿Y qué dijo? Porque en realidad... No, ¿y qué respuesta tuvo Fregonese? Claro. Y esa nos plantea esto de hay mitad de biblioteca de un lado y mitad de biblioteca del otro, y nosotros lo que le planteamos es, demos resultados, a ver, demos datos de lo que ustedes están haciendo ahora, van a dar mejores resultados de lo que ya vienen dando, porque estas metodologías se están usando hace varios años, que se están usando al menos 15, y tenemos cada vez menos chicos alfabetizados en la escuela. Le pedimos que nos muestre las curvas de aprendizaje de un método y el otro, y que nos diga en qué país del mundo con buenos resultados educativos utilizan la metodología que ellos están hoy formando a docentes para que enseñen a leer y escribir.
Bueno, ahí estamos en el horno. Bueno, ahí estamos medio en el horno, porque, mira, yo fui a una capacitación docente también, digo, aparte de periodista, además de formación docente, y vino Tenti Fanfani a Chajarí, la verdad que un sociólogo en educación, un genio, y en un momento lo que planteó fue de que en la República Argentina tenemos muchísimos centros de formación educativa, ¿sí? De formación profesional, más de 1000, y que ninguno está ligado a un mismo plan, ¿no? de capacitación docente, y desde ese lado es un poco engorroso, porque no es lo mismo lo que aprenden en un centro de formación profesional que en otro, uno en Entre Ríos, uno en Capital, uno en Salta, uno en La Rioja. Entonces, que se tendría que profesionalizar lo que es la educación, digo, ya al margen que tengamos un Ministerio de Educación a nivel nacional, sabemos de que la educación provincial es autónoma, digo, como las provincias son autónomas. A ver, ahí hay que tener cuidado porque nosotros tenemos la Ley de Educación del 2006 y incluso la reforma educativa de los 90, que descentraliza la educación en las provincias, no quita de responsabilidades a la nación. La nación tiene que garantizar los pisos mínimos de aprendizaje, y eso es por ley, digamos. O sea, y la nación puede intervenir una provincia de manera parcial, por ejemplo, en el ámbito de educación, si no se garantiza una educación básica, que nunca se ha hecho, a pesar de que tenemos provincias como Chubut o Río Negro, donde hace años que no logran tener un calendario académico más o menos completo. A ver, la nación no se desprendió de todas las obligaciones y no puede hacerlo, digamos. Entonces, también tiene una obligación ahí, y los institutos de formación docente son un gran problema, porque es cierto, tenés mucha diversidad de formación, pero en la cuestión metodológica de cómo se enseña a leer y escribir, son todos bastante parecidos, y todos funcionan con los que se llaman los métodos de psicogénesis, los métodos balanceados, que no hacen una enseñanza explícita de la lectoescritura, ni explícita ni estructurada, y los resultados están en la vista. Vos mirás los indicadores de aprendizaje de la lectoescritura en todo el país, y tenés variaciones, pero la verdad es que estamos todos muy debajo de lo que debería ser los que son los indicadores internacionales. Y lejos incluso hasta de Uruguay, si vos no querés compararte con Finlandia, estamos muy lejos de países de la zona, digamos, de Uruguay o de Chile. Y lo que estamos haciendo con la cuestión metodológica también es gravísimo, porque impacta directo en los resultados educativos. Creo que nos impacta directamente cuando nuestros chicos quieren ir a las universidades. Ahí es como que se ve esa brecha enorme cuando te vas a estudiar, por ejemplo, medicina. Que es super... No, lo que vos quieras, lo que la carrera que elijan, porque tampoco se enseña en la secundaria a estudiar, con lo cual los mandamos a la universidad sin herramientas, pero también los mandamos al mundo del trabajo sin herramientas. Pues no todos los chicos de la secundaria se van a ir a la facultad, pero ningún chico de nuestra secundaria hoy que no sepa leer y escribir va a poder tener un empleo de calidad. Y hoy los trabajos más básicos van a requerir cada vez más formación. Esto lo vemos en el mundo, digamos, y es lo que está pasando. Mientras Alemania ya está planteando la quinta revolución en el trabajo, nosotros todavía estamos teniendo chicos que no saben leer y escribir, egresados de 12 años de escolaridad obligatoria. Digo, la situación es muy grave, pero además nosotros no somos muy apasionados de esto y solemos enojarnos, porque cada día que pasa cuenta, todos los días cuentan, porque lo que se juega no es nuestro derecho como adultos, porque nosotros ya estamos alfabetizados, es el de los chicos, que hoy no tienen ninguna herramienta para poder defenderse de eso, y tienen una escuela que no genera igualdad de oportunidades, y eso es gravísimo, porque hay algo que se llama el efecto cuna, o el efecto Mateo, que le dicen algunos profesionales, que dice, el lugar donde naces va a marcar diferencias, y cómo vos empezás a anular esas diferencias. Con la educación. En la escuela, en la escuela. Vos pensás que llegan chicos a salita de 4, en donde hay familias que no les enseñaron la rutina de cepillarse los dientes, por ejemplo, o de higiene personal, porque eso queda en el ámbito privado. ¿La escuela qué hace? La escuela puede lograr que los chicos ejerzan plenos derechos, ¿sí? Puede darles herramientas para ese ejercicio de derechos. Hoy esto no está pasando, y un chico que no tiene una familia que lo pueda acompañar en su recorrido académico va quedando atrás. Y un chico que no lee en primer grado, que no termina primer grado sabiendo leer y escribir, que no es una lectura fluida como la de un adulto, está claro eso, pero es sabiendo leer y escribir,
va a empezar a tener pérdidas de contenidos en segundo grado, porque las maestras en segundo grado ya escriben en el pizarrón, y no va a entender lo que esa maestra está poniendo, y va a empezar a arrastrar desde el segundo grado pérdidas de aprendizaje. Entonces llegan a la secundaria y dejan porque no entienden de lo que estaban hablando. Sí, es gravísimo lo que está pasando. Hay que desprenderse de los egoísmos y de las pasiones y empezar a plantear la educación en términos de servicio estratégico, pero además como de pleno ejercicio del derecho a la ciudadanía en el futuro. Son los chicos los que se están quedando en el camino. Mira, llegan mensajes, Paula. Dice, reclamar en horarios extraescolares es casi imposible. Los docentes tienen que tener otros trabajos, dicen por acá. Bien. Buen día, chicas. Estoy de acuerdo en que hay que empezar por algo para solucionar esto. ¿Por qué no empiezan por un sueldo digno para los docentes? Porque desde nuestros gobernantes, con una economía resuelta a través de sus sueldos o dietas, es fácil echarles la culpa al docente, nos dicen por aquí. Bueno, ahí si vos querés yo te voy a complejizar el problema del salario docente también. Porque es importante que los gremios pongan todos los números sobre la mesa. Hay un informe de Argentinos por la Educación que nos mencionamos nosotros mucho porque son informes muy técnicos, pero además que están totalmente desprendidos de la cuestión política. Argentinos por la Educación, nosotros nos enojamos con ellos porque suelen ser demasiado buenos con todo el mundo. El informe plantea que el año pasado, en octubre del 2023, el 51% de los docentes de sexto grado en Entre Ríos eran suplentes. Eso también, digamos, la cantidad de licencias también va a impactar en la posibilidad que nosotros tengamos de poder generar mejores salarios docentes. En Entre Ríos tenemos un docente, se está pagando un sueldo docente cada 8 alumnos. Es decir, eso también es complejo, digamos, hay que poner toda la carne al asador y todos los datos sobre la mesa, porque las soluciones no son mágicas y porque además tenemos docentes que se esfuerzan, que son comprometidos, que son responsables, que no faltan nunca y no tienen ninguna ventaja comparativa con quien hace abuso de las licencias. Pero ¿por qué crees que hay tantas licencias? Digo, porque esto lo venimos charlando hace años, no es de la gestión de Frigerio, sino que viene, hablemos de provincia, ¿no? Digo, que viene de mucho antes. Esto de las licencias por ataques de pánico y demás, y se van dando un montón de situaciones que a veces uno dice qué es lo que está sucediendo con el docente, y también hay otra realidad de que cuando vos ingresás a la docencia no te hacen un test psicofísico, ¿se entiende? O sea, pues vos para hacer ordenanza obviamente te piden antecedentes penales y demás, pero para ser docente no te piden el test psicofísico. Y ya del vamos partimos de que si vos vas a tener un trabajo registrado te van a hacer un test para ver cuál es tu situación actual, porque tomaste un cargo y después presentás una licencia, es medio raro. Pero alguien las tiene que controlar, porque realmente no podemos decir que el 50% de las licencias son abuso. Digo, hay algo que nos está pasando o le está pasando al docente. Por eso digo que quizás a veces los datos son realmente crudos cuando los leemos, pero digo, ¿qué es lo que está sucediendo con toda esta masa de docentes que tiene algún problema? Es que no tenemos información de calidad. Ese es un problema enorme. Claramente. Porque, digamos, porque si vos tenés que en un grado los docentes no te duran 2 semanas porque está pasando algo, vos tenés que poder intervenir ahí y poder acompañar, porque tampoco se trata de quemar a un docente, digamos, no se trata de quemar en términos de burnout, digamos, no se trata de eso. Digamos, se trata de hacer las cosas con responsabilidad. Esto del ausentismo docente no es algo que padezcamos solo en la provincia de Entre Ríos. En Córdoba, hace poquito tiempo, salió el caso de un psiquiatra que firmaba 800 licencias psiquiátricas por mes. Es imposible que pueda haber hecho seguimiento de esas licencias. ¿Sí? Hay que estudiar el patrimonio del psiquiatra, en realidad. Porque al margen de la licencia, habría que ver cómo creció su patrimonio ese señor, porque es que en realidad ya no ejercía más, o sea, estaba en el medio de la cumbrecita, no me acuerdo dónde es que estaba, pero nos dio gracias porque estaba en las sierras y no ejercía más, solamente se dedicaba a firmar licencia. Entonces también tenemos, es un problema complejo que ojalá sea de buenos y malos, pero el mundo no funciona así. Entonces tenemos que poder ver la complejidad, pero hay elementos que están interviniendo ahora. Tenés docentes que hacen abuso de un estatuto docente de una manera
horrorosa y expresa y no pasa nada, y tenés docentes que ejercen la profesión con responsabilidad y no se diferencian de los demás, no hay forma de diferenciar, eso también está mal y atenta contra el buen desempeño, porque vos para qué vas a hacer las cosas bien si no tiene ninguna ventaja comparativa, o por qué no vas a hacer las cosas mal si eso no tiene ningún tipo de castigo. Digo, esto también está pasando. Necesitamos datos de calidad. Cuando nosotros decimos hay que hacer evaluaciones continuas, no es para pensar en la evaluación punitiva, es porque lo que no se mide no se mejora. Entonces tampoco sabemos si el docente está faltando porque efectivamente tiene problemas de que es imposible estar adelante de 30 chicos en una provincia donde el 60% de los chicos son pobres, que eso también está impactando directamente en la salud mental de los docentes. No tenemos nada, no tenemos ningún tipo de información. No tenemos una complejidad de la que nadie se hace cargo para gobernarla, y cada quien tira desde su lugar tratando de llevar agua para su molino, pero sin mirar ni la complejidad ni los chicos. Bien. Lo que nosotros decimos es, miremos la complejidad, pero por sobre todo pongamos en el protagonismo del sistema educativo a los estudiantes y las herramientas que le demos para hacer un futuro. Todo lo demás es negociable, pero si renunciamos a darle herramientas para hacerse un futuro, renunciamos a tener un país. Bien, 9:12 de la mañana. Paula dice por aquí: señora mamá, las licencias son porque ante tanta sobrecarga a los docentes se le bajan las defensas y se enferman. Sobre todo afecta su salud mental. Que haya control, sí, nos dicen por aquí. Y llega otro mensaje, dice: buen día, excelente la profesora, es tan correcto y exacto lo que dice, que lo único que puedo decir, gracias por hacer ver a la sociedad la realidad de la educación, felicitaciones, nos dicen por aquí. Pero bueno, la realidad es cómo trabajamos en mecanismos de defensa de un Estado que es ausente, digo, en esto de la infraestructura, en esto de la docencia y demás, y acompañando, digo, me parece que, nosotros como padres tenemos que hacernos cargo, ¿no?, de todo esto para poder exigir una educación de calidad. ¿Cómo acompañamos o cómo acompañan desde padres organizados? Los papás las mamás, tutores o encargados, la persona responsable del chico, tiene una primera obligación que es irrenunciable, que es llevar a los chicos a la escuela. Porque así como hablamos, los últimos docentes, los últimos estudiantiles, y sobre todo en el secundario, es preocupante. Si los chicos tienen que estar en la escuela, y parte de la obligación de que estén en la escuela es de las familias, y eso es irrenunciable. Los chicos, tenemos que llevar a nuestros chicos a las aulas. Como papás, esa es nuestra primera obligación. Pero la segunda obligación, nosotros creemos que es poderosa, es armar agenda pública alrededor de la escuela. A ver, desde que yo tengo memoria, tengo una edad parecida a la tuya, pero soy más chiquita. Desde que yo tengo memoria, en cada campaña electoral, todos los partidos políticos, sin excepción, han hablado de educación. Y lo han hecho como eslogan: vamos a mejorar la educación, no hacen ninguna reforma que mejore los indicadores educativos y no pasa nada. Lo que pasa es que es promesa de campaña, ¿viste? Es como le tiro basura a la gestión anterior para decir que no han hecho nada y terminan no haciendo nada y seguimos. Pero nosotros como ciudadanos les permitimos que sean impunes, permitimos que esas promesas falsas no tengan ningún costo político. Entonces también tenemos una responsabilidad como sociedad y como familias y como papás y mamás de la comunidad educativa de hacer presión por eso, de hablar por eso, de hablarle al intendente que tiene un jardincito que tiene clase o no tiene clase, o como nos pasó en pandemia, que fue uno de los jardines que más tiempo estuvo cerrado. Tenemos la obligación de hablar con los legisladores que están en nuestras ciudades, que en nuestros departamentos. Presionemos, porque si no presionamos tampoco va a pasar nada, porque no tiene costo no hacer nada por la cuestión educativa. Entonces, si no nos movemos, esto no va a cambiar y no va a pasar, porque las reformas que hay que hacer van a tener un costo. Cuando uno trata de cambiar, eso genera tensiones. Entonces necesitamos decir, bueno, a ver, la ciudadanía está acompañando pensar una escuela de calidad que le dé herramientas a cada uno de los estudiantes entrerrianos. Pero si no tiene costo, no va a pasar. Bien. Bueno, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Digo, me parece que... en el ámbito de la democracia. No íbamos a la violencia. Claro. Sí, hay que... tenemos que tener una agenda pública alrededor de esto. Tiene que ser importante hablar de la educación. Y además hay que a ver, me parece importante también que hagamos un aprendizaje. No tenemos que estar de acuerdo todo el tiempo.
Y la democracia tiene los mecanismos para poder disentir y seguir viviendo de manera pacífica. Tal cual. No nos tenemos que poner de acuerdo en todo. A ver, yo con Wagner no me tengo que poner de acuerdo. Ellos representan los derechos de los trabajadores y está perfecto, porque esa es su función. Y mi función es defender el derecho a mi hijo a poder ir a la escuela y a educarse. Y está perfecto, y esa es mi función. No me convierte en enemigo. ¿Sí? No. Estamos peleando por cosas distintas y en algún momento vamos a tener que tener puntos de encuentro. Y así es como ahí es donde construimos. Y no tiene nada de malo, ellos no son mis enemigos. Me ponen en la obligación de salir a defender el derecho de mi hijo. Y ahí está. Yo en la reunión que tuvimos con el gobernador y el presidente del Consejo General de Educación, fuimos durísimos. Y eso no nos convierte en... Nosotros lo que les planteamos era esto, no nos convertimos en enemigos. Pero si no somos... A ver, si no somos crudos, si no vamos con datos, si no decimos las cosas como son, esto no se modifica. Lo hicimos con el profesor Miller en la gestión anterior y lo hacemos ahora. No nos convertimos en enemigos, pero queremos una escuela mejor. Y para que haya una escuela mejor, lo primero que necesitamos es ser honestos. Si nos vamos a mentir, no vamos a cambiar nada. Bueno, espero que te hayan escuchado, Paula, porque te juro que, viste como decís, digo... Vas con Alicia Fregonese, te dice sí, y bueno, esperamos realmente los datos que sean reales y que nos digan cómo están los edificios de toda la provincia y que podamos obviamente ponernos de acuerdo. Te cierro con este mensaje, dice: todos los funcionarios políticos dejan para último momento el diálogo con los gremialistas para lograr un acuerdo y poder comenzar en tiempo y forma todos los años las clases, dicen por aquí. Y la verdad que, bueno, ser rehenes no de la política y esto de organizarnos y poder acompañar, digo, tanto la lucha docente, digo, como el tema de los padres y que nuestros pibes estén en las escuelas. Me parece que eso es lo primordial. Recuperemos el protagonista del sistema educativo. ¿Quién es el protagonista del sistema educativo? Los estudiantes y la herramienta que le demos para hacerse un futuro. A partir de ahí discutamos cualquier cosa. Y si los gobiernos no llaman en tiempo y forma a los sindicatos a negociar salarios, que los sindicatos se empiecen a mover. En esto nosotros siempre contamos esta anécdota y te lo hago cortito para no robarte más tiempo. En diciembre del 2020, un funcionario nacional nos dijo que no tenían la intención de abrir las escuelas hasta pasadas las vacaciones de invierno del 2021. En reunión de padres organizados federal, lo que dijimos es: tenemos 2 meses para abrir las escuelas, y trabajamos vertiginosamente durante todo enero y todo febrero para poner agenda pública. En marzo empezaron las clases, con presencialidad restringida, con un montón de cosas que no era la situación ideal, pero empezaron. O sea, si dejamos que las decisiones que nos impactan estén en los demás, no vamos a modificar nada. Si el gobierno nos llama, tenemos que ir. Y si el gobierno no cumple, tenemos que exigir. Que ir igual. A cambiar nada. Paula, un placer charlar contigo, te mando un cariño gigante y estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. No, por favor. 9:18 de la mañana estábamos hablando con Paula Insani desde Colón, también es docente universitaria y bueno, cómo se organizan padres organizados de la provincia de Entre Ríos y respecto de esto de la esencialidad. Me parece que deja como más dudas y qué es lo que tenemos que reclamar y otras visiones en todo este conflicto. Hay un audio del nene por ahí, Piqui, no sé si lo cargaste. A ver. La verdad es que sí, el dato es crudo, che. Da más ¿Cómo miedo. decayó la educación? Buen día para todas. Buen día. ¿Cómo decayó la educación que fui a la escuela primaria del 66 al 70 y pico? ¿Qué escuela que teníamos? Nosotros hacemos sumas y restas de 3 cifras por 3 cifras todo el día, los de 60 y pico de año para adelante, hasta los de 50, todo mental. Es un desastre lo que son los pibes nuevos. Vino un pibe de 30 años repartidor, que todavía demasiado inteligente, y hizo una cuenta de... no sabía dividir 80.000 pesos por 2, así decir es 40, 42. No sabía, o sea, tuvo que apelar a su calculadora. Todos los días voy a comprar cosas y es lo mismo, no saben hacer una cuenta, la gente joven, no saben hacer una cuenta mental, no saben cuánto es 32 más 32, por ejemplo, que es 64, es increíble. Wow.